Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. ¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de día viernes de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile y también por CNN Chile Radio. Sabe que usted nos puede ver y también escuchar en esta edición de CNN Prime. Tenemos muchísimas informaciones. Vamos a estar justamente también conversando esta noche con un diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes. Claro, mañana se debate justamente en la interna de la ADC el futuro, si es que van a apoyar o no a Janet Jara, la candidata del oficialismo. Todo eso y más se lo vamos a estar contando en esta edición de CNN Prime. Partamos de inmediato. Estos son los titulares del día. La Corte Suprema realizó una sesión para revisar el sistema de tramitación de medidas cautelares y horas más tarde en el Ministerio de Justicia se efectuó un encuentro intersectorial para fortalecer la comunicación y seguimiento de los fallos. Esto tras la polémica liberación del presunto sicario del Rey de Meix. En tanto, en el penal Santiago 1 pasó su primera jornada en prisión preventiva el empresario que habría pagado por el crimen. Temas políticos, bueno, las bancadas de consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI ingresaron al Tribunal Calificador de Elecciones un requerimiento para destituir al gobernador metropolitano Claudio Rego. El documento acusa notable abandono de deberes y 17 irregularidades sistemáticas y reiteradas. La autoridad regional respondió que en este caso hay un aprovechamiento electoral. Se lo decíamos al comienzo, mañana se reúne la Junta Nacional de la Democracia Cristiana con el objetivo de definir si apoyarán o no a Janet Jara. La candidata del oficialismo, en tanto, se reunió hoy nuevamente con los presidentes de los partidos oficialistas con el objetivo de avanzar en la conformación de su comando. Y en temas internacionales, las conversaciones para lograr un alto al fuego en Gaza están en el limbo, mientras la crisis de hambre en el enclave se agudiza. 9 palestinos han muerto por esta causa en las últimas 24 horas, entre ellos 2 niños. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Vamos a comenzar la revisión de las noticias con uno de los temas que marcábamos en titulares. Las bancadas más bien, de consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI presentaron un requerimiento para destituir al gobernador Claudio Orrego. Sin embargo, Renovación Nacional se restó de esta solicitud, apuntando a la presunción de inocencia y al avance de la investigación. Los detalles en la siguiente nota que preparó Francisca Cárdenas. Encantada, pero los vamos a recibir. Notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa son las acusaciones de los consejeros regionales del Consejo Metropolitano, de la UDI y del Partido Republicano, quienes a través de un requerimiento ingresado este viernes al Tribunal Calificador de Elecciones buscan la destitución del gobernador Claudio Orrego. No existen casos aislados, no estamos hablando de situaciones completamente únicas, sino que estamos hablando de una sistematización que hemos visto aquí en el gobierno regional para el uso de recursos públicos para fines privados y en particular fines incluso electorales. Se trata de informes finales de carácter jurídico que no representan una mera opinión de la Contraloría. Nosotros eso lo hemos planteado en muchas instancias. Esto no es simplemente que la Contraloría ejecutó ciertos actos de fiscalización, sino que son actos que implican un valor jurídico para el tribunal y que el tribunal tendrá que pronunciarse conforme a ello. Arremetida de los consejeros de la que se restó Renovación Nacional. La razón, aseguran respetar la presunción de inocencia y que pese a haber trabajado juntos en la idea de presentar la solicitud en contra de la autoridad, estos se habrían adelantado sin esperar el avance de la investigación. A nosotros nos duele, nos molesta, porque finalmente tenemos una candidata presidencial en común, tenemos un actuar muy distinto a Republicano. Renovación no es lo mismo que la UDI y no es igual que Republicano. Entonces hubiéramos esperado que primero los colegas se hubieran coordinado con nosotros. Son más de 6.700 millones en estas 17 acusaciones, plata de los vecinos, y nuestro rol principal como consejero regional es fiscalizar. ¿Y nos piden que no hagamos nada?
La solicitud de los consejeros se basa en 2 informes de la Contraloría General de la República. El primero, que reveló que se habrían utilizado recursos públicos de manera indebida por parte del gobierno regional metropolitano en sesiones de coaching contratadas en medio de la campaña electoral de Orrego, cuyo costo superó los 31 millones de pesos. Y otro que apunta a falta de control en transferencias a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismos, pagos sin respaldo y expedientes incompletos. Me dicen, alcalde, nosotros vamos a esperar el resultado de la comisión investigadora. Me parece que es algo razonable. El gobernador es el gobernador, seguimos trabajando juntos mientras él esté en el ejercicio del cargo. Los CORE están en su derecho a ir al Tricel frente al gobernador, pero creo que lo mínimo es esperar los resultados de una investigación. No es justo condenar a las personas antes de ser juzgadas. Llamo a leer la ley. Y ahí está claro que si es dolosa o no dolosa, si es negligente o no es negligente, y obviamente será el tribunal quien en pleno determinará si quien efectivamente tenía razón. Desde la gobernación señalaron que la cesación requiere probar que el gobernador incumplió personalmente sus deberes legales de forma consciente, reiterada y gravemente atentatoria al interés público, lo que según ellos no se ha demostrado de manera directa. La autoridad también se defendió, acusando un manoseo de su imagen y que no se dejará amedrentar. Luego de 1 mes y medio de basureo público de mi nombre, finalmente los consejeros republicanos de CAST, con el apoyo de la UDI, han solicitado mi destitución como gobernador ante el Tricel. Este es un acto de principio a fin de aprovechamiento político electoral. Es la misma lógica que ocuparon con las acusaciones fracasadas contra el ministro Carlos Montes, la ministra Carolina Tobá. Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron. La defensa del gobernador la asumirá el abogado Ciro Colombara de un requerimiento que tendrá las próximas semanas su etapa probatoria y será revisado por 4 ministros de la Corte Suprema más un representante del Poder Legislativo. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, se lo estuvimos mencionando durante esta semana, fue un hecho escabroso el que ocurrió en la comuna de Pudahuel, este parricidio frustrado en el que una pareja, tras una discusión al interior del domicilio, termina con una guagüita de tan solo 9 meses, afectada, lesionada con el lanzamiento de un hervidor con agua hervida y resulta con el 40% de su cuerpo quemado. Tras haber sido llevada incluso al centro asistencial más cercano, que es el Hospital Félix Bulnes, donde se mantiene hasta ahora todavía en estado de gravedad, se pudo comprobar que este menor, este lactante, había dado positivo también a cocaína, algo que fue tomado en consideración durante la jornada de, hace 3 días, cuando se realizó la audiencia de formalización de cargos en contra de ambos, en este caso control de detención en una primera instancia, porque se solicita una ampliación de la detención para ambas personas. Sin embargo, en la jornada del día de hoy se realizó finalmente la formalización, pero previamente se informó por parte del Ministerio Público, particularmente de la Fiscalía Metropolitana Occidente, que la madre de este lactante no iba a ser parte de la formalización, pese a que se tenía que presentar de todas maneras, no iba a ser formalizada, iba a quedar en libertad. Sí, los cargos fueron imputados a la pareja de esta mujer. Es un hombre de 34 años, quien además ya tenía otros antecedentes, como por ejemplo órdenes de detención pendientes e incluso un incumplimiento de una medida, de una sentencia de 81 horas de trabajo comunitario, los que había incumplido, como les había señalado. Por lo tanto, sobre él recayeron la imputación de cargos en esta agresión que termina sufriendo esta guagüita de tan solo 9 meses de sexo masculino y que todavía permanece en estado de riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes. Tras esta audiencia de formalización de cargos, se entregaron algunas declaraciones. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras que entregó el persecutor. Hablamos del fiscal Rodrigo Garrido de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Bueno, la audiencia se llevó a cabo formalizando a uno de los imputados que se encontraba detenido por el delito de homicidio calificado en grado de desarrollo frustrado en contra del lactante en materia de esta investigación,
víctimas en esta causa. Y el magistrado dio por ahora con el estándar que la ley exige a esta altura el procedimiento de la investigación, a pocos días de ocurrido el hecho, dio por establecido el delito y la participación del imputado en este, y por tanto decretó la prisión preventiva del imputado. La verdad es que es un caso bastante complejo, es un caso que no se descarta hoy día en ninguna línea investigativa. Si bien hoy día los antecedentes son suficientes para dar por establecida la participación de este imputado, obviamente hay mucho todavía por investigar para corroborar esa participación o descartarla eventualmente y ver la participación de otras personas en el ilícito, digamos. Claro, son un caso que todavía se mantiene abierto, está siendo investigado, hay un plazo investigativo todavía que está en curso, pero ya existe entonces formalización e imputación de cargos en contra de la pareja de la madre de este lactante. Un detalle importante también, en el minuto en que se produce esta agresión en contra o esta discusión entre la pareja, y el lanzamiento, lamentablemente, de este hervidor con agua hervida hacia la lactante, se encontraba otra de las hijas de esta mujer. Ella en total tiene 6 hijos y se encontraba este lactante de 9 meses y otra de las hijas de esta mujer, también menor de edad, quien habría presenciado toda esta lamentable situación al interior del domicilio. Bueno, sobre esta situación también se refirió la defensora, la directora de la protección judicial de la comuna de Pudahuel, quien se hizo parte justamente de de algunas acciones penales en contra de quienes resulten responsables de este hecho lamentable que tiene entonces, como les señalaba en un comienzo, a esta guaguita de 9 meses todavía internada en el hospital Félix Bulnes. Revisemos justamente esa declaración. Sí, bueno, efectivamente el día de hoy no solamente la Defensoría de los Derechos de la Niñez compareció en esta audiencia de formalización, sino que también estaba su curadora ad litem, quien informó al tribunal las medidas que decretó el Tribunal de Familia, entre ellas que la custodia de los demás niños se encuentra con su abuela materna. Lo importante aquí es señalar que tienen las medidas cautelares que están siendo resguardados tanto en el ámbito de familia como también en el ámbito penal, y desde ahora nuestra preocupación en adelante es primero que el lactante se mejore. Hoy día se encuentra con riesgo vital, por tanto es una preocupación no solamente del fiscal, de esta defensoría, como también de la curaduría ad litem, de que el niño salga, ¿cierto?, del riesgo vital y pueda recuperar de alguna u otra forma, ¿cierto?, la continuación de su trayectoria vital. Ahí está entonces, las palabras que entregaba justamente la directora de la Unidad de Protección de la Niñez, de los Derechos de la Niñez. Pero también es momento de escuchar las palabras que entregó la abogada defensora justamente del hasta ahora único imputado en esta causa. Revisemos justamente lo que señalaba la jurista. Esta defensa solo va a señalar que estamos en contra de la atribución de responsabilidad de mi representado, y por cuanto el plazo de investigación que se dio, que fueron de 180 días, nos parece un plazo relevante para la cantidad de prueba que nosotros solicitamos o la cantidad de diligencia que se solicitó al Ministerio Público para poder acreditar la falta de representación de mi representado. Sin perjuicio de ello, vamos a recurrir a la Corte para sostener una diferencia en cuanto a esta resolución. Vamos a seguir en temas policiales, pero nos vamos a trasladar a otra comuna de la región metropolitana. Fue en Buin, en horas de esta mañana, donde un grupo de al menos 4 sujetos llegaron a un domicilio ubicado en calle Bellavista de dicha comuna. Durante algunos minutos se recorrieron el patio de la casa previo a hacer ingreso al inmueble. Bueno, al ingresar, maniataron y amenazaron al grupo familiar que se encontraba en el interior del domicilio y a un trabajador de esta casa. Bueno, comenzaron a sacar todo lo que encontraban a su paso, entre ellos televisores, joyas y documentos que fueron parte justamente de lo sustraído. Funcionarios de la 30 Comisaría Radio Patrullas e Intervención Policial de Carabineros fueron alertados de este hecho y al llegar al lugar, el personal policial se percata justamente de la fuga de una camioneta, la que dio origen a un seguimiento controlado. Mientras, al interior de la casa eran detenidos 2 de los delincuentes, un tercero que fue interceptado mientras intentaba escapar ingresando a casas vecinas. En tanto,
El vehículo que huía de Carabineros chocó de frente con otro vehículo policial que acudía a prestar apoyo al domicilio siniestrado, lo que permitió la detención del cuarto sujeto involucrado en este atraco. Fueron recuperados todos los elementos sustraídos, además de una pistola a fogueo con cargador, aunque sin munición. Los detenidos son todos de nacionalidad chilena, son 3 de ellos menores de edad de 17, 16 y solo 15 años, y los 3 tienen antecedentes. El cuarto sujeto tiene 19 años, mantiene una orden de sentencia vigente por el delito de robo con violencia, un hecho ocurrido en San Bernardo a comienzos del mes de julio de este año. El personal concurre al lugar, quienes al llegar sorprenden un vehículo, el cual al ver la presencia policial huye del lugar. Al encontrarse el domicilio abierto, con señales de fuerza y gritos de auxilio de las víctimas que se encontraban al interior, por flagrancia ingresa el personal, logrando rescatar a 3 personas, las cuales se encontraban reducidas por 2 antisociales, los cuales fueron detenidos en el lugar. En los patios colindantes se logró la detención de un tercer antisocial, el cual habría huido escapando por el patio de este domicilio. Una de las patrullas que se dirigía en camino a prestar cooperación se encontró con el vehículo que habría huido del lugar, el cual chocó el vehículo policial como también un vehículo particular, logrando este personal la detención del individuo, el cual mantenía una orden vigente, como también el vehículo mantenía encargo por robo. Vamos a seguir avanzando en otras informaciones. El oficialismo continúa a la espera de la decisión de la Democracia Cristiana sobre si respaldar o no la candidatura de Janet Jara. En tanto, en la oposición, republicanos y Chile Vamos se acercan a un acuerdo, pero para implementar pactos por omisión. Los detalles en el siguiente informe que preparó Macarena Román. ¿Contenta con la casa nueva? Sí, está buena, cómoda. Por primera vez, Janet Jara lideró una reunión con los partidos oficialistas en su nuevo hogar, el comando ubicado en Londres 76, que solo semanas antes era ocupado por la exministra Carolina Toa. Hoy, bajo el liderazgo de la candidata del PC, el oficialismo está a la espera de una decisión. ¿Qué va a hacer la Democracia Cristiana? ¿Se pondrán o no detrás de la banderada oficialista? No quiero adelantar una opinión propia porque claramente esperemos que la Democracia Cristiana tome su decisión soberanamente. Uno esperaría que la Democracia Cristiana apoye a la candidatura y a la candidata Janet Jara. Eso es lo que uno evidentemente espera, pero es una decisión que ellos tienen que tomar. Decisión que también tendrá que tomar en cuenta que hay voces al interior del oficialismo que no comparten la idea de que la DC se mantenga en el pacto parlamentario si es que deciden no respaldar a Jara. O sea, una cosa son los deseos, una cosa es la aspiración, yo hablé de coherencia, creo que es poco coherente una lista única parlamentaria y apoyando a 2 candidatos distintos, con libertad de acción, eso no es coherente, efectivamente. La DC tiene que legítimamente tomar su decisión el día de mañana y cuando nosotros tengamos certeza de lo que decida la DC, como oficialismo vamos a conversar cuáles son esos términos, ojalá el poder apoyar a la candidata, porque es muy relevante no solo tener un congreso, sino tener un congreso con un objetivo. La reunión de la Democracia Cristiana comenzará a las 10 de la mañana de este sábado y se podría extender hasta el domingo. Es una discusión que no está fácil de resolver. Ex líderes de la Falange son solo un reflejo de las diversas visiones que existen en su interior. Pregúntele a Chávez en Venezuela. Fue elegido democráticamente. ¿Y en qué terminó? Yo no soy anticomunista. Ya. Pero no creo en el comunismo. Bueno, lo primero es que ganó una candidata, no un partido, ¿no? Ya, usted hace esa diferencia. ¿No ganó el Partido Comunista? No ganó el Partido Comunista, ganó una candidata, no un partido. Pero la etapa de decisiones no solo está instalada en el oficialismo, también en la oposición. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Chile Vamos y republicanos estarían llegando a un acuerdo parlamentario, no de listas conjuntas, sino a través de pactos por omisión. Bueno, efectivamente ya estamos en coordinación con los partidos de Chile Vamos para lograr un trabajo inteligente en la conformación de las listas, particularmente en algunas regiones en donde nos preocupa y estamos analizando, son las 4 regiones de los extremos del país que son binominales. Naturalmente que sirve, no es lo ideal, pero sirve.
La candidata Matei insiste en la unidad de la derecha, pero hay quienes se oponen. Desde el Partido Social Cristiano, por ejemplo, cuestionaron la idea de republicanos, quienes son parte del acuerdo parlamentario, junto también a los libertarios. Nos parece que cualquier conversación sobre eventuales coordinaciones parlamentarias debería hacerse con respecto a los acuerdos ya existentes y con los actores que legítimamente somos parte de esta alianza. Alianzas que serán inamovibles desde el 18 de agosto, cuando venza el plazo de inscripción de las candidaturas, tanto parlamentarias como presidenciales. Todo de cara a la primera vuelta pactada para el 16 de noviembre. Bien, vamos a ir a la primera pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta seguimos con más informaciones de carácter político, principalmente político, porque vamos a estar hablando justamente con lo que les decíamos al comienzo, el diputado Ricardo Cifuentes, sobre el futuro de la Junta Nacional de la ADC que se viene mañana. Así que eso y más les contamos a la vuelta de esta pausa. Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime. Y ponga atención a lo siguiente, sobre todo si usted tiene hijos que están en etapa escolar, bueno, ponga atención porque el sistema de admisión escolar, el SAE, va a cambiar para el año 2026, reemplazando el actual método de sorteo aleatorio por un algoritmo basado en variables fijas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Amélie de Frank nos va a contar durante esta conversación que vamos a tener con ella a partir de ahora. Amélie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Felipe, buenas noches. Así es, hoy el Ministerio de Educación anunció que ya está disponible el Sistema de Admisión Escolar 2026, el SAE. ¿Pero qué es el SAE? Bueno, el SAE es una plataforma que ayuda a familias y apoderados poder postular a distintos colegios en Chile, aquellos municipales de educación pública y particulares subvencionados. Este año el periodo oficial de postulación comienza el 5 de agosto a las 9 de la mañana. Pero gracias a este registro anticipado, las familias podrán crear sus cuentas, recuperar sus contraseñas y también conocer más en detalle a los distintos establecimientos. Y no solo eso, pero este registro también permitirá que familias puedan visitar presencialmente a más de 500 establecimientos para conocer sus proyectos educacionales y su infraestructura. La coordinadora nacional del SAE, Francisca Vázquez, mencionó hoy algunos cambios en el sistema para ayudar a familias a entender mucho más la información. Muchas de las mejoras para las familias que recomendó la mesa de expertos no necesariamente son cambios que dependan de un cambio legislativo o administrativo. Y dado eso, una de las principales recomendaciones guarda relación con la información o cómo se están informando las familias para realizar una postulación exitosa. Y para esto hemos trabajado acorde al tiempo. Recordemos que la mesa entregó el informe a final de marzo, principios de abril, en un nuevo sitio web, que es donde las familias acceden, ¿verdad?, para las distintas etapas, que es www.sistemaadmisionescolar.cl, y fue diseñado bajo los principios de inclusión, accesibilidad y usabilidad universal, que era el que estábamos al debe hasta el momento en nuestro sitio. Bueno, desde el Mineduc hablan de un cambio en este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque años anteriores, cuando habían vacantes y muchos postulantes, había un sistema aleatorio que definía qué niños entraban a los distintos establecimientos. Debido a decisiones que se tomaron en el Congreso y más específicamente en la Ley de Presupuestos 2025, se pidió eliminar este componente aleatorio. ¿Cómo funciona ahora? Bueno, ahora ya no hay un sorteo, sino que los estudiantes se ordenarán según su RUT y el RBD de sus establecimientos. Se mantienen también algunas prioridades legales, como por ejemplo si los niños tienen hermanos en los colegios, si ya estuvieron en el colegio en el pasado y también si son hijos de funcionarios. Lo que define un sistema aleatorio es que en el fondo, todas las veces que uno corra el sistema me va a dar un valor distinto de ordenación. Todos los niños tienen un número. Cuando ingresan al sistema se les asigna un número. Ese número hasta ahora ha sido aleatorio. Es decir, en el fondo se asigna de acuerdo a... cuando se corre el sistema se le asigna un número. Ahora ese número está determinado por, la fórmula donde tenemos las variables como, por ejemplo, el RUT, el RBD, y va a ser siempre el mismo.
Bueno, ¿y dónde está la controversia? Algunos expertos y apoderados mencionan que es problemático porque no se considera en ningún momento los méritos de los niños y de alguna forma y otra sigue siendo un sistema aleatorio. Asimismo, dicen que en el fondo esto puede ser un poco claro y no depende directamente de ellos. Recordemos algunas fechas claves. Ya dijimos que el registro anticipado se dará a partir de hoy y hasta el 4 de agosto. Luego de esto comenzará el proceso oficial que se dará entre el 5 de agosto y el 28 de agosto a las 14 horas. Asimismo, los resultados estarán disponibles entre el 15 y el 21 de octubre. Bien, pues muy interesante entonces esta información que nos entrega Amélie a propósito del interés que tienen muchos papás para pensando justamente dónde van a quedar sus hijos cuando postulen, por ejemplo, con el sistema que se establece por parte del Estado para tener justamente un cupo en algún establecimiento educacional. Que estés muy bien, que tengas buenas noches. Chao, chao. Bien, y nosotros vamos a seguir avanzando con algunas informaciones. Claro, esta semana los candidatos presidenciales participaron de una serie de debates económicos. Con especial foco en empleo, las cartas a la moneda expusieron sus principales propuestas. Pilar Gutiérrez nos muestra qué otros temas fueron parte de estas discusiones. Empleo, medidas tributarias y trabas regulatorias, los principales temas económicos que se tomaron los distintos debates presidenciales durante esta semana. El primero, el Salmon Summit, que reunió al sector salmonero y a los candidatos para esbozar sus propuestas en esa materia. Que descentralicemos la relocalización de concesiones a nivel de las regiones. Una desregulación sustantiva, sin complejos, una rebaja efectiva de impuestos para incentivar la producción y una rebaja del gasto político. Vamos a establecer límites de carga ambiental por zona y uso de tecnología para fiscalizar. La descentralización y la regulación excesiva fueron los temas centrales para impulsar el crecimiento económico, pero también la situación del mercado laboral. La principal medida, Janet, es dejarlos trabajar. ¿Y cómo lo haría? Porque digo, así frases más concretas. Sí, es impedir tareas así. Que el ministerio que tú dirigías le haga más difícil la pega a las personas. Bueno, Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Es que le fue quisiera preguntarte, sí, lo que pasa ¿qué es que ahí aumentó el empleo por la y aquí industria? aumentó el desempleo. Un tema que se repitió en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, donde la candidata oficialista y la de Chile Vamos se enfrentaron por las cifras de empleo que dejaron cada uno de sus periodos a la cabeza del Ministerio de Trabajo. Y entregó con 9%, 9.7% de desempleo. Candidata, muchas gracias. Seguimos no más era una corrección de datos, nada más. ¿Saben por qué pasa eso, no? Precisamente por lo que les estaba contando. Es por la incorporación de más gente a la fuerza de trabajo. Pero si uno lo mira en datos objetivos de cuántos puestos de trabajo se crearon, no es así. 360 y algo mil, 570.000. ¿Es obra de ella? Yo no creo. ¿Es obra mía? Yo tampoco. Los candidatos también expusieron sus propuestas en materia tributaria y fiscal. Tanto José Antonio Cast como Evelyn Matei proponen una rebaja en el impuesto corporativo y una disminución del gasto público. Tenemos que llegar a 6.000 millones de dólares de rebaja del gasto público. Siempre en equilibrio. Baja de la carga tributaria, baja del gasto público. Nosotros queremos bajar del 27 al 23%, pero además integrar esa tasa. Disciplina fiscal. Nosotros estamos calculando que vamos a bajar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Medidas que fueron rebatidas por la carta del Partido Comunista. Los que crean que de verdad les están prometiendo que les van a bajar 4 puntos el impuesto de primera categoría y además les van a integrar completamente los impuestos, déjenme decirles que eso es realmente imposible. Más temprano el mismo jueves, Cast y Jara participaron en un debate organizado por la Asociación Nacional Automotriz y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Ambos coincidieron en la postura sobre el impuesto a los combustibles. Vamos a mantener la rebaja, ¿no es cierto?, al impuesto al diésel para los pequeños y medianos transportistas. Ha jugado un rol importante y nosotros no tenemos ninguna intención de alterar hoy día las materias que están legislada de esa forma. Donde sí difieren las posturas es en torno a la negociación ramal. El tema de la negociación por rama es no conocer el rubro. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que tiene 2 camiones, 3 camiones que va a competir con alguien que tiene una flota de 100, 200, 300 camiones?
Yo creo que más que desconocer el rubro de los camiones, a lo mejor se desconoce lo que significa una connegociación ramal. No son las mismas condiciones para las pequeñas y las grandes empresas. Lo que se está haciendo en Europa es negociar ramalmente para reconvertir fuerza laboral para el futuro. Pero también hay sectores que quedan excluidos, ya sea por tamaño o por actividad. Entonces no es un diálogo al que hay que cerrarse, hay que empezar a conversarlo. Son los principales temas económicos que abordaron los candidatos los últimos días. Una discusión que continuará la próxima semana, ya que Sofofa será la sede de un nuevo encuentro con foco en cómo retomar el crecimiento del país. Bien, vamos a seguir en materia política, pero esta vez vamos a hablar de lo que ya les hemos mencionado en esta edición de CNN Prime, que es justamente lo que va a pasar mañana, las definiciones que va a tener la Democracia Cristiana en su Junta Nacional. Por eso mismo es que vamos a tomar contacto, ya lo vemos en pantalla, al diputado de la ADC, Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Diputado, bueno, entremos de lleno en materia. Pues, para usted, ¿qué se tiene que definir mañana? ¿Apoyar la candidatura de Janet Jara? ¿Ir con una candidatura propia o, de la Democracia Cristiana o apoyar a un independiente? ¿O bien dejar la libertad de acción? Bueno, creo yo que este debate que va a dilucidarse, espero mañana, que ha sido muy intenso en los últimos días al interior del partido, debiese reflejar la mayoría y cómo lo piensan los militantes, ¿no? En mi criterio, hay una opción que es la ideal aquí siempre, especialmente para un partido que tiene historia, que ha contribuido a construir Chile y ha resuelto problemas muy importantes en el pasado, y que tiene que ver con considerar que estamos frente a la primera vuelta presidencial. Aquí no hay una definición última y por tanto la primera vuelta es siempre una instancia para levantar liderazgo, para definir plataformas un poco más individuales, ¿no? Que tienen el acento o que tienen el carácter, el sello, por llamarlo de alguna manera, más fundamental de los partidos, ¿no? Y si uno quiere también de la iluminación ideológica que orienta la acción de cada uno de los partidos. Y a veces se nos pierde esto en el horizonte, ¿no? Porque pareciera que mañana vamos a tener que tomar una definición casi definitiva, ¿no es cierto?, para lo que viene en Chile. Y yo creo que al revés, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer mañana es tomar una definición que nos permita hablarle a Chile durante los próximos 4 años, o 4 meses, perdón, diputado, pero, que es el periodo de campaña que viene. Sí, pero en ese sentido, ¿cree usted que la Democracia Cristiana hoy tiene esa fuerza para hablarle a Chile y proponerle algo? Yo creo que sí, por supuesto. Es evidente que el partido no está en las mejores condiciones, ni desde el punto de vista de la representación parlamentaria, ni desde el punto de vista de los cargos de elección popular en el municipio, en fin, o en los gobiernos regionales, pero la Democracia Cristiana tiene un valor fundamental, que son sus principios. Tiene además la iluminación de la doctrina social de la Iglesia, que es riquísima en materias de propuestas. Tiene además una cuestión que es fundamental para el futuro de Chile y que es esta idea de converger o hacer que las diversas ideas políticas, a veces muy contrapuestas, converjan en un proyecto de sociedad que le dé a Chile un futuro con esperanza, sin gritar, hablando, con diálogo. Esa es nuestra propuesta, es una propuesta de centro que lo que hace es, por un lado, fortalecer la economía y la estructura social de nuestro país, pero por otra también preocuparnos de las injusticias. Mire, yo he visto con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Chile y los datos que han salido a la luz estas últimas 2 semanas respecto de cómo estamos retrocediendo en materia de pobreza. Esa es una cuestión que ni siquiera conversamos. Bueno, la Democracia Cristiana tiene una preocupación central por los más pobres, no exclusiva, pero sí central. Entonces, yo creo que hay una cantidad enorme de problemas en la sociedad chilena para los que nosotros tenemos algo que decir. Y eso es lo que, en mi criterio, es lo que más importa en estos 4 meses que vienen. Le quiero leer una frase que fue expuesta justamente por Enrique Correa durante esta jornada. Y él, no sé si tuvo acceso a poder escucharla o leerla. Se la voy a leer yo rápidamente. Le preguntan, ¿debiera entrar la Democracia Cristiana en esta alianza?
alianza, pensando en una alianza presidencial con la candidatura de Janet Jara. Y él responde, sin duda, es decir, lo que hizo grande a Chile, lo que lo hizo grande, no grande de nuevo, porque nunca fue grande antes. Fue un país correcto, pero lo que hizo grande a Chile fue el entendimiento entre el centro y la izquierda, entre la democracia cristiana y el socialismo. ¿Cómo toma usted esta frase con lo que ya me ha señalado respecto de lo que se va a venir mañana en la Junta de la ADC, por ejemplo? Bueno, es muy razonable lo que se plantea ahí. Ahora, el punto es el momento. Uno tiene espacio para la convergencia todavía en Chile, por supuesto que hay espacio. Si estamos recién a 4 meses, todavía a 4 meses de la elección. Entonces, pareciera, por eso digo yo, que mañana no hay una cosa definitoria para siempre. Lo que hay es la oportunidad de que el partido releve sus pensamientos, exponga la necesidad o la manera en cómo vemos las cosas para adelante y le hagamos una propuesta al país. Y el país ya definirá en la elección de la primera vuelta. Después viene la segunda vuelta y veremos primero los resultados, pero no perdamos la oportunidad que una campaña política de primer orden como es le plantea a la democracia cristiana y a cualquier partido, ¿no? A cualquier partido político, de plantearle a los chilenos las cosas que piensa para el futuro del país. Yo le tomo sus palabras y quizás le reitero la pregunta, pero ¿están en condiciones como para pensar en hacer esa propuesta? Se lo pregunto porque la democracia cristiana, si lo llevamos al ejemplo del Parlamento, ha ido retrocediendo en cantidad de diputados, de senadores, las bancadas se están haciendo cada vez más pequeñas. ¿Tienen la fuerza como para presentar una propuesta propia? Quedan 4 meses para la primera vuelta. Pensando justamente en ese día del mes de noviembre, ¿o pretenden sumarse a la campaña? ¿Cuál es la figura que más idónea le tiene que caer a la Junta Nacional de la ADC? Yo ya lo he dicho, se lo dije al inicio, sí. Yo creo que ojalá tengamos una candidatura propia o cercana, digamos. Puede ser un independiente, ¿no es cierto?, de centro, en fin. ¿Y quién entonces? Pero la cuestión más fundamental aquí es expresar nuestros principios y nuestras fortalezas, nuestros pensamientos respecto de Chile, y sobre eso nosotros tenemos mucho construido. Tenemos una experiencia histórica enorme, tenemos capacidades técnicas en muchos militantes que han trabajado en distintos gobiernos, en el Estado, también en el sector privado, y estamos en condiciones, desde luego, de tener una propuesta programática seria, no definitiva tampoco, porque es una propuesta que después se tiene que conversar. Es muy difícil que un solo partido político, quizás el único partido político que lo ha hecho es la propia democracia cristiana, que tuvo un gobierno de un solo partido. Hoy día es imposible pensar en eso y, por tanto, lo que uno tiene que hacer es ir creciendo en estas ofertas programáticas, ¿no es cierto?, que vayan incorporando a aliados que se vayan sumando en el camino. Y desde ese punto de vista estoy seguro y soy convencido que tenemos la capacidad técnica, humana y de conocimiento que requerimos para darle un impulso a Chile. No me cabe ninguna duda. Quiero quizás hacer, si bien ya entiendo para dónde va la línea de su postura para mañana, pero quiero hacer quizás política ficción. En el caso de que la Junta Nacional de la ADC defina apoyar a Janet Jara, ¿usted estaría dispuesto a proponer, por ejemplo, por parte de la democracia cristiana, algún tipo de garantía programática, algún tipo de garantía constitucional a la candidata y al Partido Comunista y a los partidos que la secunden en esta carrera presidencial? Es muy difícil ponerse en un escenario como el que usted plantea, porque es parte de lo que se va a resolver mañana. A mí no me gusta jugar con la ficción en esto, ¿no? Pero es que es una de las opciones. Sí, está bien, es una de las opciones, yo defiendo otra, pero desde ese punto de vista, los militantes, los que participamos en un partido político, tenemos que darnos al debate, a la reflexión y después a la decisión. Y en función de estas decisiones son las que uno va construyendo escenarios futuros, pero plantearse hoy día esa idea, creo yo que no es necesario, digamos, y puede inducir a algunas equivocaciones por ahí. A mí me gusta avisar más firme, digamos, sobre el terreno, y creo que lo primero es que la Junta debate y resuelva.
con ese escenario bien delimitado podemos asumir los otros desafíos. ¿No es quizás una línea argumentativa también, diputado, que comienza a cargarse hacia un costado, hacia esa opción, considerando los apoyos que ha señalado públicamente el diputado Aedo, por ejemplo, la senadora Yarna Proboste? Ahora salió hace muy poquito, se publicó por parte de la Tercera, el comunicado que establece los militantes de la democracia cristiana en Tarapacá, por ejemplo, que van a favorecer al apoyo a la candidatura de Janet Jara. ¿No es quizás inclinar un poco la balanza de forma previa a eso? No, yo no creo que se pueda sacar cuenta así como usted lo hace, porque tendríamos que tener aquí toda la cantidad de asambleístas que va a haber mañana, ¿no es cierto? Y qué representa cada uno. Así como usted nombra algunos, yo le puedo nombrar a otros del otro lado, lo que piensan distinto, digamos, pero ese no es el sentido. El sentido que tiene la Junta mañana es precisamente tratar de no solo votar una u otra opción, sino también poder llegar a un acuerdo. Eso es parte de las posibilidades que siempre están abiertas, especialmente en un partido que tiene historia en esta materia y que a veces resuelve las cosas de una manera que uno no se imagina originalmente. Entonces yo no cerraría ninguna opción. Eso es lo que le puedo decir. Creo que están todas las opciones abiertas. Todas deben ser debatidas con claridad mañana, con mucho respeto, como siempre ha sido en el partido, y veremos lo que ocurre después de ese debate. Usted me señaló durante sus respuestas, ojalá tengamos una candidatura propia. ¿De quién? Yo creo que no voy a dar nombre, no estoy en condiciones, digamos, ya, pero juéguesela, diputado. Pero sí, te lo digo, mire, me han preguntado en la radio, en fin, en otros medios, y hasta ahora voy impecable, digamos, y pretendo llegar mañana así. Así es que quiero que eso se debata en la Junta primero. Primero tomemos una decisión de si vamos a llevar un candidato. Y si vamos a llevar un candidato o candidata, bueno, busquemos ahí entonces quién es la mejor o el mejor. Si yo doy nombres ahora, puedo estar olvidándome de alguno que a lo mejor puede tener capacidades notables, entonces prefiero aguantarme un poquito. Y apoyar a un ex DC, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, o ella es más bien de oposición y no de oficialismo? Yo entiendo que ellos ya tienen cerrado un pacto con Chile Vamos y hoy día Demócrata se inscribe más bien en la derecha, ¿no? Y por tanto nosotros para nosotros es muy difícil mirar hacia la derecha. Si alguna claridad tiene la militancia hoy día, es que podemos tener opciones, pero no están en la derecha esas opciones. ¿Jimena Rincón es de derecha entonces? Por supuesto, eso es lo que están haciendo ellos hoy día. Derivaron hacia la derecha sellando este pacto con Chile Vamos y la candidata Matei, ¿no es cierto?, con la que van a llegar además a un acuerdo parlamentario en una lista de derecha. Eso es una lista de derecha, no es de centro ni de izquierda, es de derecha. Diputado, ¿cree usted que si no se apoya por parte de la Junta Nacional de la ADC a la candidatura de Janet Jara, pende de un hilo algún tipo de pacto electoral pensando en las parlamentarias? Se lo pregunto porque hoy, durante la tarde, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, aquí en CNN Chile, en entrevista con Matilde Burgos, señaló lo siguiente: a la DC no se le va a arrinconar, lo último que haríamos sería eso, tenemos un respeto por el camino que hemos desarrollado juntos. Pese a ello, pese a esa frase del presidente del PPD, ¿cree usted que si no se apoya a Janet Jara, la DC pende de un hilo en el caso de un pacto electoral parlamentario? Mire, yo creo que son dos cosas diferentes. El pacto presidencial y el pacto parlamentario son cuestiones absolutamente distintas. Ya ha habido situaciones en la historia de Chile, en el pasado inmediato además, en donde ha habido un acuerdo parlamentario y una diferencia en el apoyo presidencial. Por ejemplo, para la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle, el Partido Comunista entró a un acuerdo parlamentario donde tuvimos toda la centroizquierda, pero no apoyó a Eduardo Frei, explícitamente, apoyó a otro candidato. Entonces, si eso fue posible hace unos años atrás, ¿por qué no va a ser posible ahora?
es absolutamente legítimo, depende más bien de los objetivos que nos tracemos y sobre todo, creo yo, depende de darle el sentido que esta primera vuelta tiene. Ya, pero insisto en esto, digamos, esto es muy importante, creo yo. Esta es la primera vuelta presidencial, sí. Con certeza, yo diría, total prácticamente, vamos a ir a una segunda vuelta. Yo creo que no hay nadie que dude que no vamos a tener segunda vuelta y por tanto las cosas hay que repensarlas y rearmarlas también. Le tomo el punto. Sin embargo, en ese momento, el Partido Comunista o partidos más de izquierda apoyaron a un demócrata cristiano. Hoy día la situación es distinta. Es la DC la que está pensando como una alternativa de apoyar a Janet Jara. Es distinto que a uno lo apoyen a apoyar. No. Es que en ese caso estoy hablando de una cosa muy similar a la actual, porque fue el Partido Comunista que, yendo en un pacto parlamentario, no apoyó al candidato presidencial. Eso fue lo que ocurrió, digamos, que es más o menos lo mismo que ocurriría ahora si se da el caso, digamos. Habría una lista parlamentaria y habría dos candidatos presidenciales, tal como ocurrió el año 99, si no me equivoco. Sí. Pero no, ¿cree usted que es distinto? No es distinto, es exactamente igual. No, me refiero a la figura, que a uno lo apoyen versus a apoyar a la otra persona. La figura es distinta, uno queda en desventaja en ese sentido. No, le repito, aquí lo que ocurrió fue que el Partido Comunista no apoyó la candidatura del presidente Eduardo Frei, ¿no es cierto? Y sin embargo fuimos en un pacto parlamentario único. Eso es lo mismo que podría ocurrir hoy día. El Partido Demócrata Cristiano, por decirlo de alguna manera, no apoyaría a la candidata comunista, pero iría en una lista parlamentaria común. Puede ser. Me quiero quedar con parte de la frase que entregó el senador Quintana acá en CNN Chile. ¿Se sienten acorralados ustedes o no? Con toda esta discusión, con estas indefiniciones todavía. ¿Se sienten acorralados en ese aspecto, no? Yo creo que hubo una tensión al inicio de la semana, el fin de semana pasado. Me alegro mucho de la frase, no la había escuchado, la de Quintana, la del senador Quintana. Creo que la tensión, han entendido, creo que tanto el Partido Socialista como el PPD, que habían tenido duros epítetos, digamos, en los días anteriores, y que nos habían hecho incluso un planteamiento que sonaba como amenazante, ¿no? Casi como una amenaza, esto de dejarnos fuera de una lista parlamentaria si nosotros no apoyábamos a la candidata presidencial. Eso se ha ido disipando y me parece muy bien que ocurra. Ojalá este tono se mantenga durante las próximas semanas y podamos arribar a un buen acuerdo para Chile. A ver, ya, entiendo para dónde va, pero pese a ello, es una de las figuras del actual oficialismo y que está justamente dentro del comando, en este caso, dentro de los partidos que componen el comando, pero pese a ello, ¿se sienten ustedes más fuera que adentro? Es como la segunda que me lanza, digamos, pero desgraciadamente voy a mantener mi posición, digamos, si le dijera que me siento afuera o adentro, le estoy dando casi la pista completa, pero lo felicito por el segundo intento también, pero yo creo que lo que corresponde, la política es pública, ¿no? Esto es lo primero, la política es pública, siempre pública y por tanto la gracia o desgracia que tiene la política es que cualquiera la puede comentar. Y eso no tiene ningún problema. Y los comentarios que haga la presidenta del Partido Socialista o del presidente del partido del PPD o de otros, o de la oposición, de donde vengan, son comentarios válidos. Porque la política es pública y es la cosa pública por esencia. Lo que hay que seguir es mantener el respeto y tratar de no generar amenazas como son las que nosotros entendíamos la semana pasada. Le insisto, creo que el tono ha ido cambiando un poquito y yo me felicito de escucharlo y felicito, por cierto, a esos representantes que han ido suavizando el tono. No nos sentimos amenazados, no nos sentimos amedrentados, nos sentimos preocupados por el futuro de Chile. Diputado, hay preocupación sobre todo también por la interna de la democracia cristiana tras esta Junta Nacional. ¿Qué debe pasar con la mesa directiva y particularmente con la presidencia del diputado Alberto Undurraga en la testera de la democracia cristiana?
sea cual sea la definición que se haga, ¿Alberto Undurraga debe dejar la presidencia del partido? ¿Debe haber un cambio en el timón de la ADC? Mire, yo creo que siempre que los liderazgos toman una causa y toman una posición y pretenden llevar la estructura, ¿no es cierto?, que lideran en un sentido determinado, y el colectivo en un minuto determinado les dice que no ese es el sentido, que es otro, yo creo que es absolutamente razonable que ese liderazgo dé un paso al costado. No me pueden obligar a mí a decir, mire, yo estoy luchando por la opción azul y usted me quiere llevar para la roja, y resulta que voy al colectivo y gana la roja, yo que defendí la azul, no puedo insistir en seguir liderando esa posición roja en la que no creo. Entonces, me parece razonable. Eso en primer lugar. Y lo segundo es que yo creo que además el partido y la mesa del partido atraviesa una dificultad mayor, porque uno ve al interior de la mesa muy marcadamente entre el presidente y la secretaria general una dificultad mayor. Ahí hay pensamientos claramente que se oponen, en visiones legítimas, por supuesto. Y creo yo que no es bueno para ningún partido tener una mesa donde haya visiones tan distintas de cómo tenemos que enfrentar las estrategias electorales. Recuerde usted que ellos llevan, entre otras cosas, las negociaciones sobre las listas parlamentarias, sobre los cupos, en fin, y por tanto esas visiones pueden generar problemas. Y yo creo que desde ese punto de vista, si mañana el liderazgo de Alberto no es que esté puesto en cuestión, sino que no alcanza, digamos, para que su opción, la opción que él ha planteado y que muchos otros respaldan, gane, creo que es legítimo dar ese paso al costado y dejar que haya otros liderazgos que sean capaces de canalizar las nuevas posiciones. ¿Y usted estaría disponible, por ejemplo, para encabezar la ADC en un futuro mandato? Se lo pregunto porque hay quienes señalan que, y voy a utilizar una frase que, bueno, a algunos no les va a gustar, quizás, pero la ADC debería volver a la nave nodriza, es decir, traer a históricos de la ADC a encabezar esta etapa, o bien de frentón, literalmente, hay que llegar con savia nueva y pensar en los nuevos tiempos de la ADC. Mire, así como nosotros decimos que no puede haber solo un gobierno de jóvenes, tampoco puede haber solo un gobierno de viejos, la magia de esto, el secreto está en juntar las cosas, juntar la fuerza de la renovación, el ímpetu de la juventud, con la experiencia de los más viejos, y una correcta dosis de cada una de esas componentes fundamentales le puede hacer muy bien a la democracia cristiana también. Y por tanto, a mí no me parece que sea la opción la renovación total o mantener la estructura con los antiguos dirigentes. No es esa la discusión. La discusión es quiénes son los mejores para liderar qué proyecto político. Esa es la discusión. Primero, qué proyecto político, cuál es el proyecto político, y después veamos quiénes son los mejores para conducirla. Usted dice, entonces, me va a sacar la frase arjoniana de la amalgama perfecta entre la experiencia y juventud. Bueno, usted lo dijo, no lo dije yo, ¿eh? Ya, perfecto. Oiga, diputado, quiero ir cerrando esta conversación. Lo quiero sacar un poquitito tan solo de lo que va a pasar mañana. Usted fue, dentro de su historial político, fue subsecretario de Desarrollo Regional. Y, bueno, le tocó, entre otras cosas, negociar el tema de los presupuestos para las regiones y todo lo que tiene que ver con eso. Lo quiero llevar a la situación que está viviendo un ex demócrata cristiano y que hoy está encabezando justamente el gobierno regional de la región metropolitana. ¿Usted cree que Claudio Rego debe renunciar a su cargo con todos los antecedentes que se conocen? A ver, primero una reflexión más general. Yo fui responsable de llevar al lamento y conducir todo el proceso de reforma que creó los gobernadores regionales, en fin, y abrió paso a un proceso de descentralización política, administrativa, fiscal. Y me enorgullezco mucho de esa tarea que me encomendó la presidenta Bachelet, y lo hicimos y logramos sacar esa ley. Digo esto porque me da mucha pena lo que ha ocurrido con los gobernadores y gobernadoras en el último tiempo. Confiamos mucho en esa nueva institucionalidad y creo que muchos de ellos abusaron. Esto puede ser un gran problema para la descentralización,
En todas partes se han cometido errores gravísimos desde el punto de vista administrativo. Y en otras se ha ido un poco más allá de los errores. Y eso no puede ser. Eso pone en cuestión toda la nueva institucionalidad. Por eso que considero yo que esto es muy grave y hay que resolverlo lo antes posible de la manera más definitoria posible. Y la única manera que hay es agregar transparencia y fiscalización. Para eso hay que dotar de mejores facultades a los consejeros regionales, hay que obligar a tener procedimientos más transparentes, en donde la Contraloría tenga más facultades, entre otras cosas, en fin. Esto me lleva ahora al caso particular de Claudio, como usted lo preguntaba. Yo creo que Claudio ha sido un gran gobernador en muchos aspectos. Durante sus 4 años anteriores, es un tipo muy dinámico que le agregó mucho dinamismo a la región metropolitana. Pero tuvo un problema administrativo que hoy día se muestra al menos grave. Son muchos los casos que se mencionan. Ojalá él pueda demostrar su inocencia en aquellos que puedan constituir delitos. Pero hay otros casos de carácter administrativo donde es evidente que ha habido al menos una debilidad en la administración de los recursos del gobierno regional metropolitano. Eso hay que repararlo. Si él tiene que renunciar o no, no me corresponde a mí. Eso le corresponde a la Contraloría o al TRICEL en el caso de que los consejeros regionales presenten una acusación. Pero si dependiera de usted, por ejemplo, entregarle un consejo y considerando todos los antecedentes que tiene sobre la mesa, en este caso el gobernador Orrego, ¿usted le recomendaría, por ejemplo, dar un paso al costado? Es que, le insisto, si él tiene la convicción de que no ha cometido delitos y hay errores administrativos que está en condición de subsanar, bueno, uno le podría decir, díganos y aclaremos la situación. Ahora, si se comprueba que hay delitos y que hay mal uso de fondos, en fin, y malas prácticas, bueno, lo que tiene que hacer la institucionalidad es funcionar, como decía el presidente Lago. Y desde ese punto de vista, funcionar en este caso significa la renuncia del gobernador. Bien, pues diputado Ricardo Cifuentes, diputado parlamentario de la Democracia Cristiana, que mañana va a vivir un día de los ajetreados, un fin de semana bastante ajetreado. Bueno, le queremos agradecer esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en CNN Prime. Que esté muy bien. Un agrado estar contigo, un abrazo para todos. Y que dentro de lo que se pueda, tenga un buen fin de semana, pues. Bien, pues vamos a seguir avanzando con otras informaciones. El Ministerio Público sigue realizando acciones para identificar posibles delitos en los actos que llevaron a la liberación del presunto sicario del Rey de Meix. Un funcionario del Poder Judicial cuya identidad todavía se desconoce fue citado a declarar en calidad de imputado. Los detalles en el siguiente informe que preparó Miguel Ángel Araya. Es una trama que parece no acabar. Este viernes se conoció que la Fiscalía Metropolitana Occidente citó a declarar a un funcionario vinculado al Poder Judicial. Todo esto en el marco de la investigación penal que busca identificar posibles responsabilidades penales en la liberación del imputado Alberto Carlos Mejía, uno de los presuntos sicarios del llamado Rey de Meix, sin una resolución judicial que lo respaldara. La citación sería en calidad de imputado, por lo que la indagatoria ya estaría teniendo los primeros resultados suficientes como para tener sospechosos de eventuales delitos. Sin embargo, al menos en el Poder Judicial, siguen evitando entregarle un calificativo al hecho. Si hay errores, primero tenemos que saber bien cómo ocurrieron los hechos. Y para eso es necesario una investigación que establezca las garantías del debido proceso a todas las personas que podrían estar involucradas. Entonces, ¿cómo voy a adelantar y a calificar una situación si no tenemos aquello, si aquello no ha concluido? Este viernes fue la primera mañana que Wilson Verdugo despertó tras las rejas de una celda en el Centro Penitenciario Santiago I, luego de quedar en prisión preventiva tras ser formalizado como el autor intelectual y mandante del crimen que terminó con la vida de José Reyes, más conocido como Rey de Meix. El tribunal en su resolución, ustedes pudieron escuchar atentamente, fue muy detallista, fue una resolución muy desarrollada en los antecedentes y esa postura de la defensa en su litigación no fue acogida por el tribunal el día de hoy. En ese sentido nosotros mantenemos nuestra
posición en orden a establecer que uno de los móviles, como se dijo en la audiencia, para nosotros respecto del delito cometido es la deuda que mantenía el imputado. En paralelo, las diversas autoridades que encabezan las instituciones que integran al sistema de justicia penal tuvieron una reunión en la que abordaron informes elaborados por equipos técnicos. El objetivo, implementar un plan de acción para mejorar la persecución del crimen organizado, buscando evitar que se repitan situaciones como la que permitió que un imputado por sicariato quedara en libertad. Nuestros equipos técnicos trabajaron previamente, levantaron un conjunto de información, nos la entregaron en la comisión coordinadora y hemos aprobado este plan de acción que por razones obviamente de seguridad no les puedo dar a conocer el detalle. Sin embargo, tiene varios aspectos que son relevantes y también hemos acordado que en 2 semanas más vamos a tener una reunión extraordinaria de la comisión coordinadora del sistema de justicia penal para ir viendo la implementación de este plan de acción y también darle seguimiento a las medidas que hemos acordado el día de hoy. De momento, la búsqueda internacional de Alberto Carlos Mejía continúa, con esfuerzos por parte de las policías de otros países que trabajan en coordinación con la Fiscalía Nacional, organismo que ha evitado entregar más detalles de estas acciones. Tenemos el nombre primigenio y luego tenemos 4 nombres más en alerta y ahora luego tenemos el nombre por la parte biométrica que ha obtenido Chile. Toda esa información ha sido distribuida a diferentes unidades de la Policía Nacional de Perú, principalmente en Tacna, donde tenemos una frontera de 168 kilómetros con Chile. Tenemos comunicación permanente con la PDI de Chile, una vez que ellos tuvieron la información, nos pasaron y también nosotros hemos hecho coordinaciones en la frontera de Chacayuta y Santa Rosa, donde vienen ejecutándose operativos conjuntos, tanto la PDI y Carabineros de Chile, como también la Policía Nacional de Perú en cada uno de los puestos fronterizos que corresponden. Mire, tal como he respondido en otras oportunidades, preguntas como esta, no le podemos comunicar a través de los medios de prensa al imputado prófugo qué es lo que estamos haciendo para encontrarlo, ni cuán cerca se encuentran las policías de dar con su paradero. Le ruego que me excuse, pero no podemos responder esa pregunta. Gracias. Por su parte, el Pleno de la Corte Suprema recibió al jefe del Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Mauricio Rodríguez, quien dio un detallado informe de cómo opera el sistema de tramitación de medidas cautelares y sus diferentes aplicaciones, explicando el proceso a nivel general sin entrar al fondo de la causa del imputado venezolano que fue dejado en libertad por ser una investigación en curso. En el marco de la investigación de este caso, sobre lo que tiene que ver con Wilson Verdugo, quien habría sido el autor intelectual del crimen contra el rey de Meix, bueno, se ha informado que su defensa va a presentar justamente la apelación para que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva ante la Corte de Apelaciones. Es parte de los detalles que se han conocido en las últimas horas respecto de este caso. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y estoy acá para que comencemos la revisión de las noticias internacionales. Nuevamente tenemos que partir en Gaza, donde la crisis de hambruna es gravísima. Hoy habló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que los niños hablan de ir al cielo porque por lo menos allá hay comida. En las últimas 24 horas, 9 palestinos han muerto, 2 de ellos niños, por hambre. No están muriendo por ataques israelíes, sino por hambre. Asimismo, el secretario general de la ONU aseguró que también los médicos están sufriendo de hambruna en el lugar, que se están desmayando mientras atienden a los pacientes en los hospitales. Y, por otra parte, las mamás se despiertan en medio de la noche para revisar si sus niños siguen vivos. Escuchemos lo que dijo. Our own heroic staff continue to serve in unimaginable conditions. Nuestro heroico personal continúa sirviendo en condiciones inimaginables. Muchos están tan aturdidos y agotados que dicen no sentirse ni muertos ni vivos. Los niños hablan de querer ir al cielo porque al menos dicen allí hay comida. Mantenemos videollamadas con nuestros propios trabajadores humanitarios que se mueren de hambre ante nuestros ojos. Esto no es solo una crisis humanitaria, es una crisis moral que desafía la conciencia global. Seguiremos alzando la voz en cada oportunidad, pero las palabras no alimentan a los niños hambrientos.
but words don't. Las palabras no alimentan a los niños hambrientos. La gente se está muriendo en Gaza. Y a raíz de esto, Reino Unido, Francia y Alemania emitieron un comunicado exigiendo a Israel el fin de esta catástrofe humanitaria en Gaza, así la llamaron, y también exigieron la liberación de los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás en Gaza. Sin embargo, en este comunicado no se habló del reconocimiento de Palestina como un Estado, algo que ya anunció Francia que va a hacer en el próximo mes de septiembre. Si bien son más de 100 países miembros de la ONU que reconocen a Palestina como un Estado, por ejemplo Chile y también España, Francia es miembro del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, lo que podría significar algo más entonces este reconocimiento por parte de Emmanuel Macron. ¿Qué significa esto? Laura Soto nos explica. Je pense que dans le fond, c'est une bonne chose de dire qu'on est pour la reconnaissance d'un État palestinien, mais malheureusement, en ce qui concerne M. Macron, qui fait beaucoup d'effets d'annonce, je pense que ça ne sera pas suivi d'effets, en tout cas pas dans l'immédiat. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y aura toujours on se créera toujours des ennemis. En tous les cas, il fallait agir pour moi, c'était important de hacer quelque chose. Los parisinos ven con cautela el nuevo anuncio de Emmanuel Macron. Si bien muchos apoyan la decisión del presidente francés de reconocer a Palestina como Estado, también manifiestan preocupación por las consecuencias que eso podría traer, no solo en materia diplomática, sino también en el desarrollo del conflicto en Gaza. Lo que temo es que si se activa la cuestión de la independencia o el reconocimiento del Estado palestino, se reanuden los bombardeos entre Hamás e Israel. Cuestiono el cronograma, entiendo su decisión, pero en cuanto al cronograma, creo que quizás tuvo que esperar al final del conflicto con la esperanza de que fuera pronto, o quizás tuvo que hacerlo antes, pero hacerlo en este momento es discutible. De todas formas, el anuncio no deja de ser importante. Francia se convertirá en el primer país del G7 en reconocer al Estado palestino y también el primer miembro permanente occidental del Consejo de Seguridad de la ONU en hacerlo. Es un objetivo que presidentes franceses anteriores a Macron ya se habían planteado, pero sin haberlo concretado. Es un reconocimiento tardío, quizás demasiado tardío, pero al menos llega hoy. ¿Puede cambiar en algo en la práctica? En primer lugar, dificulta al gobierno israelí la realización del Gran Israel y la anexión total de Palestina. Lo hace más difícil. Creo que esa es la idea que hay detrás, sobre todo si Francia consigue arrastrar a alguna potencia occidental. El escenario elegido para hacer firme la decisión ante la comunidad internacional será la Asamblea General de la ONU en septiembre. Queda por ver si el anuncio logrará generar un impulso diplomático y que otros países se unan a Francia. En ese sentido, los ojos están puestos sobre Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer ha manifestado la necesidad de lograr primero un alto al fuego. Estoy trabajando en una vía hacia la paz en la región. Esa vía establecerá medidas concretas para convertir el alto al fuego tan necesario en una paz duradera. El reconocimiento de un Estado palestino tiene que ser una de esas medidas. Soy inequívoco al respecto, pero debe formar parte de un plan más amplio que en última instancia dé lugar a una solución de dos estados y a una seguridad duradera para palestinos e israelíes. Lo cierto es que por ahora un cese de las hostilidades se ve lejano, con las conversaciones estancadas tras el retiro de Israel y Estados Unidos de la mesa de negociaciones. Sabemos que aquí en el Reino Unido tenemos un gobierno muy cauteloso, que no toma las cosas a la ligera y que podría retrasarse, pero es posible que de aquí a septiembre el primer ministro Starmer diga: deberíamos unirnos, porque la situación en Gaza es insostenible. Como era de esperarse, tanto Israel como Estados Unidos rechazaron la decisión. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en su cuenta de X que la medida premia al terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán. El secretario de Estado Marco Rubio, por su parte, calificó la decisión como imprudente y que solo sirve a la propaganda de Hamás y perjudica, según él, la paz. Mira, él es un tipo diferente, es un buen compañero de equipo en general, pero aquí está la buena noticia. Lo que él diga no importa, no va a cambiar nada. Su declaración no tiene ningún peso, es un tipo muy bueno.
Me cae bien, pero esa declaración no tiene peso. La autoridad palestina agradeció a Macron y afirmó que esta postura refleja el compromiso de Francia con el derecho internacional. Actualmente, 147 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino. Macron tiene 1 mes y medio para ver si logra sumar a algún aliado más a su equipo. Y vamos ahora precisamente a Estados Unidos, donde el mandatario Donald Trump vivió un momento incómodo. El presidente de la Reserva Federal lo corrigió frente a las cámaras. Acá Donald Trump acudió a la Reserva Federal, a sus instalaciones donde se está haciendo una remodelación. Donald Trump ha sido crítico de lo caro que ha sido esta remodelación y además no hay que olvidar que se ha enfrentado duramente a esta institución porque insiste que tiene que bajar la tasa de interés. De hecho, ha pedido la renuncia del presidente de la Reserva Federal, quien fue quien lo corrigió por las cifras que entregó ante la prensa. Veamos el momento. Momento de tensión y de todas maneras el presidente de la Reserva Federal ha dicho que no planea renunciar y va a continuar su mandato hasta 2026. Vamos a terminar con estas imágenes que vienen desde Nueva York. Se está grabando la nueva secuela de El Diablo Viste a la Moda, esta película que fue muy exitosa hace ya casi 20 años y como se está grabando se han viralizado videos de las actrices entonces en medio del rodaje. Se espera que El Diablo se Viste a la Moda 2 llegue, se estrene el próximo año, pero ya hemos visto en imágenes entonces a Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, y también por supuesto Meryl Streep, quien interpreta a la icónica Miranda Presley. Llegamos al fin entonces de esta revisión de noticias internacionales. Vamos a la pausa, pero ya viene más CNN Prime con Felipe Hernández. Que esté muy bien, buenas noches. Bien, con las noticias del deporte hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Les deseamos que tengan un gran fin de semana, que recién comienza pues. Viernes 25 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan unas buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.